Después que decimos la Amidá, el Shmona Esrei, vamos a recitar el Tahanun, las súplicas, la petición de gracia. Mientras hacemos reposar la cabeza sobre el brazo, en la costumbre ashkenazí, el brazo izquierdo, y no debemos interrumpir con conversaciones diferentes a la tefilá, de ninguna manera entre la culminación de la Amidah Shmoneh Esrei y el Tahanun. El Shaharit en la mañana, durante el rezo de la mañana, mientras el tefilín se halla sobre el brazo izquierdo, descansamos la cabeza sobre el brazo derecho, quiere decir, al lado contrario está el tefilín. Pero durante la tefilá de Minjá, el rezo de la tarde, descansamos la cabeza sobre el brazo izquierdo, que también es el Tahanun en Minjá. Por respeto al tefilín, en la mañana se pone al lado contrario, porque el tefilín representa pe'er, belleza. Entonces no es bueno ponerse, decir los pecados delante de la belleza del tefilín, del resplandor. Ahora, esta costumbre de descansar la cabeza sobre el brazo ha de ser cumplida mientras nos hayamos sentados. Tenemos que estar sentados, pero en caso de necesidad, que no se puede sentar en un lugar, etc., puede hacer también de pie. Ahora, después del Tahanun, decimos Ba'anachnu lo neda, y nosotros no sabemos. Quiere decir que igualmente debe ser recitado mientras está sentado. Después nos ponemos de pie cuando decimos y nosotros no sabemos lo neda, y continuamos con Manahase, ¿qué haremos? En la parte del texto, Manahase, eso ya de pie. ¿Qué haremos? ¿Qué es la consolación? Para esta costumbre, este rito de inclinar la cabeza sobre el brazo, se cumple únicamente en los lugares donde hay un Sefer Torah. Está la Torah, la sinagoga, etc. Donde no hay Sefer Torah, por ejemplo, en su casa, si está rezando, aunque se encuentren otros libros sagrados, recitamos este Teilim sin inclinar la cabeza sobre el brazo. Si rezamos también ahí en el pasillo de una sinagoga y en su puerta se encuentra abierta, se considera también la presencia del Sefer Torah, como tuviéramos vergüenza de contar lo que tenemos frente al Sefer Torah, frente a la ley que hemos faltado. Al decir tefilá en la casa de un deudo, quiere decir que está en los 7 días del fallecimiento de uno de los 7 familiares directos, o en una casa donde ha ocurrido una muerte, aunque no haya tampoco hay ningún deudo, se omite el tahanún, no se dice, durante los 7 días de duelo. Inclusive durante la minjá, el minjá del 7º día tampoco se dice, después que ya se levantaron los deudos. Se acostumbra que aún al regresar al hogar no se lo recibe tampoco la persona. En la sinagoga, la persona que está de duelo, él omite el tahanún, pero el público sí lo dice. La congregación sí lo dice. Esta persona permanece sentada mientras el público, sin hacer nada, por lo menos quedando el cinturón otra parte, y no tahanún, mientras la congregación está, el kahal está diciendo el tahanún. El tahanún no se dice en una sinagoga cuando tiene lugar en ella un Brit Milá, está el padre del niño del Brit Milá,
o el sandak, que es el padrino, o el mohel, que es el que hace la circuncisión. Brit Milá. Entonces rezan allá, aun cuando o si uno de ellos reza ahí en esa sinagoga, aun cuando el Brit Milá, la circuncisión va a tener lugar en alguna otra parte, pero ahí está o el papá, o el padrino, o el mohel. Si el servicio de Minjá es recitado en la casa donde tiene lugar el Brit Milá, antes o durante la fiesta, el Tajanún es omitido. Pero si Minjá tiene lugar después del Brit Milá, debe ser recitado el Tajanún. No obstante, excluye aquí al padre del niño, al Sandak y al Moel, no lo van a decir ni siquiera después del Brit Milá, porque todo el día para ellos es considerado un Yom Tov, un día de festividad. No se dice Tajanún en la sinagoga cuando se haya presente el novio durante los 7 días de su boda, sus festividades nupciales. Sin embargo, esto se aplica solamente cuando el novio primeras nupcias. Si un viudo desposa a una viuda, si un viudo desposa a una viuda, el tajanún es omitido en los 3 primeros días únicamente. En el día de la boda, se dice el tajanún en el rezo de la mañana, en Shachrit, pero se omite durante el servicio de Minjá, que precede inmediatamente a la boda. ¿Ok? Se omite también el tajanún, no se dice durante Rosh Chodesh. También en el 15 de Av, que estuve Av, en el 15 de Shvat, que estuve Shvat, en Hanukkah, todos los días de Hanukkah no se dice, Purim, sea también Shushan Purim tampoco, Purim Katán, que es el pequeño Purim, que es el primero, cuando hay un mes de Adar primero, en un año bisiesto, que es el 15 del mes, el Lag BaOmer, 33 del Omer, durante todo el mes de Nisan, tampoco se dice, ¿no? El 9º día de Av, que es, ¿verdad? Tisha B'Av, en los días de Yom Kippur, de Sukkot, todos los festividades de Sukkot, de los jueves Sivan, hasta después del día siguiente Shavuot y del día siguiente Sukkot. Shavuot se dice por 6 días, después no se dice, después Shavuot, y también el día siguiente de Sukkot tampoco se dice, y Sukkot. El tajanún es omitido en el servicio de Minjá, que va a preceder a los días que ya hemos dicho también. Pero es recitado en el servicio, que es de la víspera de todos estos días, de los Josh, etc. Pero es recitado en el servicio de Minjá de la víspera de Rosh Hashanah y de la víspera de Yom Kippur. Esos días sí, porque son días de súplicas y son días de penitencia. También es el Tajanún, el Aselijot, que son las rogativas por el perdón que se hacen todos esos días en la víspera de Rosh Hashanah. Pero en el servicio de Shacharit de Rosh Hashanah no se dice. Los días lunes y jueves son días de gracia. ¿Por qué? Durante los 40 días de recibimiento de las segundas tablas, Moshe Rabbenu ascendió al cielo un día jueves
y descendió de allí en un día lunes. Por eso nosotros aumentamos nuestras súplicas en estos días. Debemos antes de Tahanun, tenemos unas súplicas especiales conocidas como Ve'u Rahum. Estas súplicas Ve'u Rahum deben ser leídas de pie, con gran devoción y pausadamente a la manera de las peticiones. En los días en que se omite el Tahanun, se omite igualmente estas rogativas, el lunes y jueves. Después del Tahanun que hace el Hazán, el oficiante, se recita el medio Kadish. Y los lunes y los jueves vamos a leer el Erejapai, o Dios que eres paciente, y vamos a sacar también la Torah. Baruch Hashem le'olam, amén be amén.